Muy bien, vamos a continuar con estos videos acerca de logaritmos y vamos a hablar acerca de algunas propiedades de los logaritmos. Pero ¿qué decíamos que es un logaritmo? Un logaritmo se representaba, digamos, logaritmo en base b de un número x, digamos, y digamos que este resultado es igual a un y. ¿Qué significa eso entonces? Significa que este número b, si yo lo elevo a la y, me debe dar como resultado el x, ¿estamos de acuerdo? Es decir que b elevado a la y es igual a x. Eso es un logaritmo, eso es lo que estuvimos viendo en el video anterior. El logaritmo de un número x en la base y, perdón, el logaritmo de un número x en la base b es igual a un y si y solo si la base elevado a la y es igual a x. ¿Sí? Fíjense bien que esta es la definición de un logaritmo. Esto que estoy encerrando es la definición de un logaritmo. El logaritmo de un número x en base b es igual a un número y, es decir, el resultado, si y solo si, es decir, si se cumple que la base al elevarlo a este y debe de ser igual a el x, o viceversa. Fíjense bien que si yo tengo una potencia como esta igual a un x, significa entonces que el logaritmo en base a esto de este número x es igual al exponente. Recordemos que el logaritmo es un exponente. Muy bien, veamos entonces cómo podemos de una expresión logarítmica pasarla a una forma exponencial y de una forma exponencial pasarla a una forma logarítmica. Por ejemplo, escribamos en forma logarítmica 5 al cubo. Nosotros sabemos que esto es 125. Esto, si ustedes observan, está en forma de potencia, está en forma exponencial. Entonces, ¿cómo podemos escribir esto en términos de logaritmo? ¿Cuánto vale la base? Miren, la base vale 5, por lo tanto yo puedo decir que b vale 5. Miren, el exponente vale 3, es decir que el y vale 3. Observen, ¿a qué es igual 5 al cubo? 25, es decir que el x vale 125. Por lo tanto, en forma de logaritmo quedaría logaritmo en base ¿cuánto? En base 5. ¿De qué número? De 125 es igual a 3. Observen que de esta forma exponencial lo he convertido a una forma logarítmica. Veamos otro ejemplo. Veamos otro ejemplo. 3 a la menos 2 es igual a un noveno. ¿Cómo podemos escribir esto? ¿Cómo podemos escribir esto en forma logarítmica? La base es 3, entonces se trata de un logaritmo base 3. El exponente, recordemos que siempre es el resultado. Y este número que sale aquí es el número al quien le calculamos el logaritmo. Entonces ahí está, es súper sencillo. Estoy diciendo que el logaritmo base 3 de un noveno es igual a menos 2. Veamos otro ejemplo. Observemos acá un quinto elevado a la menos 3 es igual a 125. Entonces, ¿cómo escribimos esto en forma logarítmica? ¿Quién es la base ahí? La base es un quinto, por lo tanto estamos hablando de un logaritmo de base un quinto. Igual, ¿el exponente quién es? Menos 3. ¿A qué número? A 125. Entonces aquí estoy diciendo que
el logaritmo en base 1/5 de 125 es igual a -3. Muy bien, ¿qué es lo que hemos estado haciendo? Hemos estado haciendo de forma exponencial convertirlo a forma logarítmica. Y es bastante sencillo. La base me dice qué base tendrá el logaritmo. A lo que es igual me dice a quién va a estar siendo aplicado el logaritmo. Y el exponente me dice el resultado del logaritmo. Lo que vamos a hacer ahora es lo contrario. De forma logarítmica vamos a escribirlo en forma exponencial. Entonces acá escribamos en forma exponencial el siguiente resultado. Logaritmo en base 2 de 32 es igual a 5. ¿Sí? ¿Cómo vamos a escribir esto en forma exponencial? La base es 2. 2. El resultado del logaritmo, que es 5, sería el exponente. Es decir, que 2 a la 5 es igual. Y a quien estamos aplicando el logaritmo es el resultado. 32. 2 a la quinta es igual a 32. Súper fácil, ¿verdad? La base, al elevarlo a este resultado, debe de dar el 32. Veamos otro. El logaritmo en base 3 de 1 sobre 27 es igual a -3. ¿Cómo convertimos esto a una expresión exponencial? Pues 3, que es la base, 3 al elevarlo a este resultado debe de dar este de aquí. Por lo tanto, 3 elevado a la -3 es igual a 1 sobre 27. Y ahí lo tenemos. Hagamos uno más. El otro dice, logaritmo en base 7 de 2401 es igual a 4. ¿Cómo lo convertimos a forma exponencial? Pues el 7 al elevarlo al 4 debe de dar resultado 2401. Es decir, 7 elevado a 4 debe de ser 12401. Y ahí está, en su forma exponencial. Muy bien, ya hicimos unos ejercicios de pasar de forma exponencial a logarítmica y de forma logarítmica a exponencial. Ahora bien, les hago la siguiente pregunta. Si yo tengo el logaritmo base b de 1, ¿cuánto creen que sería este resultado? Observen que acá la base es cualquiera, ¿sí? Una base cualquiera que sea positiva y diferente de 1, claro. ¿Cuánto sería el logaritmo base b de 1? O en pocas palabras me pregunto, ¿a cuánto debo de elevar b para que me dé de resultado 1? Entonces eso significa, ¿a cuánto debo de elevar b? Le voy a llamar x a ese resultado, de tal manera que esto me dé de resultado 1. Piensen un poco, ¿cuánto debe de valer x? ¿Cuánto debe de valer x para que b elevado a ese número me dé 1? Pues si recordarán esta propiedad de potencias, a elevado a la 0 es igual a 1. Miren, a es un número cualquiera. Si ese número cualquiera lo elevo a la 0, me da de resultado 1. ¿Qué significa eso? Significa que el x, este que está acá, debe de valer 0. ¿Para qué? B elevado a 0, estamos de acuerdo que esto me da 1. Por lo tanto, miren, el exponente es 0. Por lo tanto, el logaritmo base b de 1 debe de valer 0. ¿Sí? ¿Y cuánto creen ustedes que vale el logaritmo base b de b? Es decir, ¿a cuánto debo de elevar b para que me dé b? Recordamos la propiedad a elevado a 1 es igual a a. Es decir, ¿a cuánto debo de elevar a para que me dé a? Pues a 1. Por lo tanto, este resultado es 1. Y estas son las primeras propiedades y propiedades básicas de la logaritmación. El logaritmo en cualquier base del número 1, eso es 0.
y el logaritmo de cualquier base de la misma base, eso es 1. Y ahora vamos a ver algunas propiedades de logaritmos. Concretamente nos vamos a quedar con 5 propiedades. Y es importante que nos la aprendamos. Y es necesario que nos la aprendamos. Y son bastante sencillas. La propiedad 1, fíjense bien, presten atención. La propiedad 1, el logaritmo en base b de una multiplicación. Fijémonos bien en la propiedad 1. Es el logaritmo en base b de una multiplicación. ¿Sí? Según esta propiedad, es el logaritmo en esa misma base del primer número más el logaritmo en esa misma base del segundo número. ¿Sí? Esto nos está diciendo que el logaritmo de una multiplicación es la suma de los logaritmos. Observemos la propiedad 2, que en este caso no es para una multiplicación, es para una división. El logaritmo en base b de x sobre y es igual al logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Observen que la propiedad 1 y la propiedad 2 son similares, con la diferencia es que la 1 es para multiplicación y la 2 es para división. Hay que aclarar lo siguiente. Si por ejemplo yo tengo el logaritmo base b de x entre el logaritmo base b de y, esto no puedo decir que es el logaritmo base b de x menos el logaritmo base b de y. ¿Por qué? Porque aquí observen, yo tengo una fracción cuyo numerador es un logaritmo y cuyo denominador es un logaritmo. Y la propiedad 2 lo que dice es el logaritmo de una división. Es decir, no confundir el logaritmo de una división con división de logaritmos. Son dos cosas totalmente diferentes. O también no confundir, por ejemplo, si yo tengo el logaritmo, digamos, el logaritmo de b de x por el logaritmo base b de y. No confundir y decir que esto es el logaritmo base b de x más el logaritmo base b de y. Porque miren, acá yo lo que tengo es la multiplicación de logaritmos. Y la propiedad 1 dice el logaritmo de una multiplicación, que son dos cosas totalmente diferentes. Entonces recordar, el logaritmo de una multiplicación es la suma de los logaritmos y el logaritmo de una división es la resta de los logaritmos. Ahora, la propiedad 3 es una propiedad bastante útil y es la propiedad de una potencia. ¿Qué es lo que dice la propiedad 3? Es que si yo tengo el logaritmo de una potencia, el logaritmo base b de x elevado a un número, lo que me dice la propiedad 3 es que el exponente yo lo puedo bajar a multiplicar para que me quede n por el logaritmo base de únicamente la base, porque el exponente ha bajado a multiplicar. ¿Sí? Una propiedad bastante intuitiva. Y la propiedad 4 es similar, lo único que esto es para radicales. ¿Qué es lo que me está diciendo para radicales? Que observe el índice de la raíz y que esto es igual al logaritmo base b de la cantidad subradical, es decir, de lo que está dentro de la raíz, dividido entre el índice de la raíz. Eso es lo que dice. Y por último, la propiedad 5, que esta propiedad se le llama propiedad de cambio de base. Y justamente lo que dice es lo siguiente. Si yo tengo el logaritmo en una base específica, digamos una base b, este logaritmo yo lo puedo representar como una división de logaritmos, pero observen en otra base, en la base que yo quiera. Por ejemplo, esta propiedad es bastante útil para aplicarla en la calculadora. ¿Por qué? Porque he dicho anteriormente que la calculadora solamente tiene dos teclas de logaritmos. El log, que es el logaritmo base 10, y el ln, que es el logaritmo natural, es decir, logaritmo base el número e. Entonces, alguien o muchos de ustedes se preguntaban, por ejemplo, cómo calcular el logaritmo en base 2 de 4, por ejemplo, en la calculadora.
Entonces se pueden dar cuenta que la calculadora no tiene logaritmo base 2, solamente tiene base 10 y base e. Pero con esta propiedad, fíjense bien que saldría fácil calcular el logaritmo en la base que yo quiera. Por ejemplo, en este caso para mí el b vale 2 y el x vale 4. Voy a tomar un logaritmo en la base que yo conozco, que la calculadora pues es base 10 o base e. Vamos a tomar base 10. Según esta propiedad, esto sería logaritmo base 10 de 4 entre logaritmo base 10 de 2. ¿Sí? Si hacemos eso en la calculadora, log de 4 entre log de 2 me da como resultado 2. Es decir, hemos utilizado la calculadora para calcular el logaritmo en base 2 de 4. Y mi calculadora no tiene una base 2, pero mediante la propiedad 5 fue posible calcularlo. Y la base, logaritmo base 2 de 4 es 2. Y podemos verificarlo. ¿Por qué? Porque 2 al elevarlo a la 2 da como resultado 4. Por lo tanto, esta propiedad de cambio de base es sumamente útil. Muy bien, llegaremos hasta aquí con este video. En el próximo video haremos ejercicios en donde aplicaremos las propiedades de los logaritmos para posteriormente hablar de funciones logarítmicas.